Hola gente, recientemente recibí un mensaje que me decía lo siguiente: mis paneles no producen energía. Resulta que me instalaron hace poco un sistema fotovoltaico en casa. Coloqué 4 paneles de 550 watts para un total de 2 kilowatt pico. Pero resulta que estos paneles no producen esta energía, ni siquiera en las horas del mediodía donde el sol pega más fuerte. ¿Me estafaron o es esto normal? ¿Me explica? Resulta que cuando compramos un panel solar, los fabricantes nos dicen que este panel produce una potencia determinada. Por ejemplo, el fabricante de este panel nos dice que este panel produce 550 watts. Pero ¿por qué cuando vamos a instalar este panel en nuestra vivienda resulta que este panel no produce esta cantidad de energía? ¿Será que el fabricante nos está estafando? Bien, para ello vamos a analizar la ficha técnica de un panel solar. Aquí tenemos la ficha técnica de un panel solar. En una ficha técnica de un panel solar, lo primero que nos vamos a encontrar son las especificaciones generales del panel, como sus dimensiones y tecnología. Más abajito nos encontraremos con lo que son los parámetros eléctricos. Los fabricantes nos presentan dos tablas con los parámetros eléctricos. La primera tabla son los parámetros eléctricos a condiciones STC o condiciones estándar. Estas son las condiciones ideales de laboratorio a las que se le realizan las pruebas a los paneles solares. Estas condiciones ideales son una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado y una temperatura de celda de 25 grados centígrados. Bajo estas condiciones ideales es que los paneles generan esa potencia nominal que nos presentan al inicio los fabricantes. Si vamos más abajo, pues nos vamos a encontrar con una tabla a condiciones NOT o condiciones normales de operación, que son una irradiancia de 800 watts por metro cuadrado y una temperatura ambiente de 20 grados centígrados. Como observamos, a esas condiciones la potencia de los paneles suele ser menor. Pero, ¿por qué sucede esto? Resulta que la producción de los paneles depende principalmente de dos factores. El primero es la irradiancia y el segundo es la temperatura de operación de la celda del panel. Bien, ahora hablemos del efecto de la irradiancia en un panel solar. A continuación veremos cómo influye la irradiancia en la corriente y la tensión de un panel solar. En esta gráfica tenemos en el eje Y los valores de la corriente y en el eje X los valores de la tensión. Dentro de esta gráfica tenemos 5 curvas de diferente color. Cada una de estas curvas representa un valor diferente de irradiancia, siendo el menor valor de 200 watts por metro cuadrado y el mayor valor de 1000 watts por metro cuadrado. ¿Qué observamos dentro de esta gráfica? Que la intensidad de corriente va a variar en función de la irradiancia, siendo que entre mayor sea el valor de la irradiancia, mayor va a ser la corriente generada por mi panel solar. Esta corriente va a ser mayor cuando el panel solar alcanza una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado, que suele ser una irradiancia que se puede llegar a alcanzar en horas del mediodía. ¿Qué sucede en esta gráfica con la tensión? Como ustedes observan, la tensión también aumenta en función de la irradiancia, pero no significativamente, por lo que nosotros decimos que la tensión se mantiene prácticamente constante al variar la irradiancia. Ahora veamos la gráfica de la potencia al variar la irradiancia. Entonces en esa gráfica tenemos en el eje Y los valores de la potencia, en el eje X los valores de la tensión y tenemos 5 curvas con un valor diferente de irradiancia. Como ustedes observan en esta gráfica, entre mayor es la irradiancia, pues mayor es la potencia generada por mi panel solar. Hablemos ahora del efecto de la temperatura. A continuación, vamos a ver qué sucede con la corriente y la tensión de un panel al aumentar o disminuir su temperatura. En el eje Y tenemos los valores de la corriente y en el eje X los valores de la tensión. Dentro de esta gráfica tenemos 5 curvas, cada una con un valor diferente de temperatura, siendo la de menor valor de 10 grados centígrados y la de mayor valor de 70 grados centígrados. Como ustedes observan en esta gráfica, la corriente se mantiene prácticamente constante al variar la temperatura. Lo que sí va a variar en función de la temperatura va a ser la tensión, siendo que entre menor sea la temperatura de mi panel solar, mayor va a ser la tensión generada por este. Por lo tanto, mayor va a ser la potencia que entregue mi panel solar. Es por ello que en lugares fríos, los paneles pueden llegar a producir más energía que en lugares cálidos.
En conclusión, los paneles solares solo producen la potencia nominal que indican los fabricantes en condiciones ideales de laboratorio, que son una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado y una temperatura de celda de 25 grados centígrados, ya que en condiciones reales esta potencia suele ser menor por el efecto de la irradiancia y de la temperatura que influyen tanto en la corriente como en la tensión de los paneles. Si quieres aprender más sobre energía solar, recuerda visitar el link de mi perfil. Y si te gustó este video y quieres ayudarme, recuerda darle like, compartir y suscribirte.